en la mañana con Israel. Amables televidentes, bienvenidos a la mañana con Israel. Hoy, como todos los días, es un regalo maravilloso de Dios, así que disfruten, amen, sueñen. Hoy es un buen día para decir te amo. Arrancamos esta semana con el alcalde del municipio de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, que el jueves anterior estuvo en el Consejo Municipal. Digamos, el alcalde expresó ante los concejales algunas preocupaciones de lo que puede llamar la agenda legislativa y demás. Alcalde, bienvenido, es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Israel. Sí, tuvimos el cierre de sesiones ordinarias el día jueves y bueno, aquí organizándonos ya y preparándonos para poder seguir con nuestras acciones diarias. Hay un proyecto de acuerdo que usted nos lo mencionó hace unos 20 días en la entrega de la primera fase de la sede educativa María Antonia Ruiz, a su juicio de trámite, que es el proyecto de adición presupuestal para algunos aspectos de gran importancia dentro de la inversión. ¿Qué pasó finalmente con ese proyecto? Bueno, finalmente, desafortunadamente para el municipio, durante ese periodo de sesiones ordinarias de los meses de marzo y abril, no se aprobó ningún proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal. Yo pienso que ha sido el periodo más pobre legislativamente hablando del Consejo Municipal en su historia. Realmente nunca había sucedido que en un periodo de sesiones ordinarias, 50 días de sesiones ordinarias, y creo que 3 o 4 sesiones adicionales, pues no hubo la aprobación de ninguno de los proyectos de acuerdo que presentó la administración municipal, incluido por supuesto el presupuesto de adición presupuestal de la vigencia 2025, que es simplemente un proyecto de trámite, en el que seguramente el 95, el 97% de los recursos tienen una destinación específica y simplemente se debe surtir ese trámite ante el Consejo Municipal para que sea aprobado, como se surte el trámite de autorización del sueldo del alcalde o como se lleva el presupuesto del municipio cada año. Son proyectos de trámite que sencillamente hacen ese paso por el honorable Consejo Municipal, pero que desafortunadamente pues no fue debatido ni fue aprobado en este periodo de sesiones ordinarias de marzo y abril del 2026. ¿A qué le atribuye eso, alcalde? Realmente es como la suma de un montón de cosas, pienso yo también. Ahí puede haber soberbia, ahí puede haber altanería, ahí puede haber prepotencia, puede haber orgullo, ahí puede haber populismo, ahí puede haber falta de conocimiento, falta de responsabilidad con la ciudadanía misma que elige a los concejales o la mesa directiva que actúa de espaldas a la decisión mayoritaria del Consejo, por ejemplo. Si los proyectos los hubieran llevado a las comisiones, pues seguramente habían sido aprobados y si hubiesen sido llevados a la plenaria, hubiesen sido aprobados. Entonces, digamos que ahí es una suma de politiquería, populismo, desconocimiento y también seguramente de orgullo, pues, por parte de algunos concejales. Hay un término que se utiliza en todos los gobiernos en que se debe garantizar esa mínima parte, eso lo hacen todos los alcaldes, y se llama gobernabilidad, tener la posibilidad de viabilizar los proyectos de manera más fácil con una mayoría simple dentro de las corporaciones. Eso pasa en las gobernaciones, en las alcaldías del país. ¿Cómo está su gobernabilidad, alcalde? Mire, la gobernabilidad mía tiene que ser con los 17 concejales, porque es que yo no tengo ningún tipo de sesgo ni político ni ideológico frente a la responsabilidad que deben asumir cada uno de los concejales. Yo presento proyectos al Consejo Municipal porque los necesita la ciudadanía. Es decir, que ahí no puede haber ninguna otra intención, ni por parte de la administración, ni por parte de los concejales, o ninguna negociación que lleve entonces a direccionar la presentación y la aprobación de proyectos. Los proyectos los deben aprobar los concejales acorde a su responsabilidad. Y no es una responsabilidad
con el alcalde, es una responsabilidad con nuestro pueblo. Cuando dejamos de ejecutar estos recursos porque no se adicionan, estamos afectando a la gente más humilde, estamos afectando a la gente más pobre de nuestro municipio. Porque entonces no hay recursos para seguridad, no hay recursos para recreación, no hay recursos para deporte, no hay recursos para bomberos, en fin, para las acciones que impactan favorablemente a las comunidades más desfavorecidas. Entonces, cualquier proyecto que nosotros presentemos al Consejo Municipal tiene como objetivo principal y fundamental el beneficio de nuestras comunidades. Si los concejales no entienden el momento de la historia que viven, pues complicado, porque no se trata de representarse a sí mismos, se trata de representar a las comunidades que los eligieron. Y yo lo decía ese día en el consejo, yo decía, es que a mí me eligieron 42.509 ciudadanos solo año, que es muchísimo más que la suma de todos los concejales que hoy están electos. Entonces, hoy yo tengo una responsabilidad con el pueblo, con la ciudadanía, no con los concejales. Y nosotros presentamos proyectos ajustados, acordes a las normas y a la ley. Entonces, como tal, deberían ser debatidos y aprobados. Alcalde, en materia política y en materia administrativa hay algo que es importante, son las buenas relaciones y lógicamente, digamos que haya armonía entre los poderes. Es claro que la Junta Directiva del municipio de Tuluá es el Consejo Municipal donde hay 17 personas elegidas popularmente, ahí están depositadas las voluntades del pueblo. Algunos piensan que es importante hablar. Es un hecho que se nota como una especie de fisura entre la Junta Directiva y usted. Eso no es, digamos, hoy nada oculto, se siente que existe como cierto enfrentamiento a nivel conceptual en los proyectos, en los debates, se nota. Entonces uno como ciudadano se pregunta, ¿por qué no habla? No, realmente yo he tenido la oportunidad de hablar casi con todos los concejales. Yo he estado reunido con el presidente del consejo, con la inmensa mayoría de los concejales durante todo este periodo de sesiones ordinarias. Con todos he hablado y les he expuesto las razones prácticas del por qué estos proyectos deben salir adelante. Vuelvo y hago referencia a algo y lo digo con mucho respeto, es que los proyectos deben ser aprobados porque generan una conveniencia para la ciudadanía. Aquí no pueden haber conveniencias particulares para ningún concejal. O sea, los proyectos se tienen que aprobar, no por lo que les convenga a ellos, por lo que les interesa a los concejales, sino por lo que le interesan a la ciudadanía. Si hay un proyecto que no beneficia a la ciudadanía, entonces no lo deberían aprobar. Y si los proyectos que presentamos nosotros, que han sido todos además, que generan un impacto positivo a la ciudadanía, pues la consideración más lógica es que deberían estar aprobados, además en los tiempos que corresponden. Es que volvemos a decir, es que son 50 sesiones en un periodo ordinario y desafortunadamente, o sea, es un tema pues casi que hasta vergonzoso para la administración, para el Consejo Municipal, que no haya sido aprobado un solo proyecto de acuerdo. Le voy a preguntar, ¿está molesto Gustavo Adolfo Vélez Román en su condición de alcalde? No, yo no, porque yo sigo haciendo la ejecución del presupuesto de la vigencia 2026. Lo que pasa es que la no adición de estos recursos puede generar problemas ante los organismos de control por el incumplimiento de pagos o el cumplimiento de las responsabilidades que se surten en las finanzas públicas y sobre todo en las responsabilidades del municipio en el cumplimiento de la ejecución de estos recursos. Entonces nosotros lo que siempre hacemos es un llamado y se los manifestamos, se los decimos, pero además también tenemos que ir a las entidades de control, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a decir que nuestros procedimientos se ajustan a la norma y a la ley y que tal vez la mesa directiva no está ajustada a las condiciones de lo que se requiere para que sigan avante. Pero realmente nosotros tenemos un ejercicio en marcha, que es un ejercicio que debemos seguir ejecutando. Se tiene que hablar con firmeza, con carácter, pero siempre ha habido una disposición y seguirá habiendo una disposición para el diálogo permanente, vuelvo y digo, en función de los intereses de la ciudadanía, no de los intereses particulares. A la fecha, ¿han ustedes
accionado de manera legal respecto de ese tema en particular? Sí, claro, a la fecha hemos accionado de manera legal, hemos hecho las respectivas quejas a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Dentro de los debates que he tenido la oportunidad de cubrir, porque yo permanentemente voy al Consejo Municipal, pues digamos, hay algunas personas que piden datos, piden cifras y demás. La semana anterior ahí resultó una calificación, ¿sí?, de organismos económicos a nivel nacional y que tienen presencia a nivel internacional, con una muy buena calificación para Tuluá en cuanto, digamos, a su sanidad fiscal, si se le puede llamar y se puede utilizar ese término. ¿En qué consiste, alcalde? A ver, yo le cuento, además esto es un tema que también ha sido muy complicado para nosotros en la administración municipal. En el año 2004, la entidad que hacía la calificación de riesgo del municipio se negó a seguir trabajando en el municipio para hacer esa calificación de riesgos. Ellos manifestaron que no estaban dadas las condiciones, incluso las condiciones de seguridad para seguir ejecutando y para seguir haciendo este ejercicio que se hace año a año porque es además de ley. Tuvimos que hacer todo un proceso para que entrara una nueva calificadora de riesgos que nos dio una calificación de riesgos en el año 2024, nos dio una calificación de riesgos en el año 2025, aumentamos esa calificación de riesgos en el año 2025 y este año nos volvieron a hacer una calificación certificando el buen manejo de las finanzas de la administración municipal, tanto en el manejo de la deuda como en la capacidad de ingresos que se ha mejorado sensiblemente en nuestro municipio. Nosotros recibimos la administración con una deuda cercana a los 50.000 millones de pesos y esperamos que durante este periodo, cuando terminemos, le entreguemos al siguiente gobierno una deuda no superior, una deuda similar a la que nos ha aprobado este Consejo durante este cuatrenio, y cerca de 35.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, que es la cifra, es decir, haciendo una reducción importante de lo que recibimos de deuda, pero además teniendo en cuenta que hemos tomado deuda también este año. Pero aún así, vamos a entregar una deuda inferior a la que recibimos, que es una consideración especial. Pero adicionalmente, recibimos unos ingresos propios por el orden de los 71 millones de pesos y para esta vigencia 2026 esperamos unos ingresos cercanos a los 100.000 millones de pesos, es decir, un incremento casi del 45% de los ingresos frente a la vigencia 2023, que eso es algo también inmensamente positivo, porque dentro de lo que se puede revisar es una muestra de confianza de la ciudadanía frente a la gestión que se viene haciendo desde la administración municipal. La gente ve lo que se está haciendo en la calle, las inversiones que se ejecutan, el mantenimiento de cada uno de los edificios, de las edificaciones de la administración municipal, colegios, escuelas, centros culturales, centros deportivos, centros de salud, la administración misma como tal, mantenimiento de vías, muchas cosas. La gente recibe eso como una muestra de la responsabilidad en la ejecución de los recursos del municipio y en atención a las necesidades de la misma comunidad. Quiero preguntarles, ¿se refleja en el pago de impuestos? Sí, se refleja en la respuesta en el del pago contribuyente. de impuestos, claro. Por ejemplo, este mes de abril que terminamos, logramos el recaudo un poco mayor incluso que en el mismo semestre del año pasado. Es decir, en 4 meses logramos un valor mayor que en el mismo semestre del año pasado. Claro, ahí lo que se refleja también es que hay una reactivación económica importante en la ciudad y esa reactivación económica tiene que ver con la confianza también de la ciudadanía, de la empresa privada en la administración municipal, en la administración pública y por supuesto en la generación de proyectos de inversión que mueven la economía local y que redundan en el beneficio, en la generación de empleo, en la generación de riqueza, en el mejoramiento de las condiciones de prosperidad de nuestra gente. Alcalde, iniciado el mes de abril hubo en Colombia movilizaciones en departamentos como Santander y Boyacá que caotizaron las vías y demás respecto del tema catastral. Más que del tema catastral, estamos hablando de ese mecanismo que permite actualizar, estamos hablando de la actualización catastral. Nosotros tenemos un operador a nivel departamental que es Valle Avanza, operador que hay que decirlo, se demoró casi 2 meses
en optimizar una base de datos para Tuluá, por eso tuvieron ustedes que empezar a correr fechas. Sin embargo, se le ha reconocido a Tuluá que es uno de los primeros municipios que aplicó la ley en su momento, aperturó todo lo que tenía que ver con el tema de las reclamaciones y llegaron al tope del 50% del que habla la ley. Eso de alguna manera, digamos, y hay algunos predios en el sector rural, como lo indicó el gobierno nacional, que aún están en reclamación. Usted nos había hablado en diciembre, cuando estuvimos en la Marina, de que iban a hacer todo el esfuerzo para ser operador catastral, porque conocemos el terreno, conocemos nuestra realidad, conocemos nuestro campo. ¿Cómo avanza ese tema en particular? A ver, hay dos temas ahí que son bien importantes. Lo primero es que nosotros nos logramos anticipar a través de la Secretaría de Hacienda, del secretario y de todos los funcionarios que hacen parte de esta dependencia, logramos anticiparnos a la disposición del gobierno nacional de aumentar el valor catastral de las propiedades de la zona rural, sobre todo en este caso que nos impactaban a nosotros de la de media y alta montaña. Y nosotros entonces presentamos al Consejo y el Consejo nos aprobó una modificación al Estatuto Tributario, lo que llevó a que ningún predio tuviera un incremento superior al 60%. Y de todos los predios del municipio solamente uno tuvo ese incremento de hasta el 60%. La inmensa mayoría, creo que el 70%, el 80% no tuvieron un incremento mayor al 20%. Distinto a lo que sucedió en muchas partes del país, en donde el incremento fue del 2000, del 3% o inclusive de valores mucho más altos, impactando muy negativamente sobre todo a las comunidades campesinas. Nosotros nos logramos anticipar y eso, digamos, se ha visto reflejado este año en el recaudo del impuesto. A la fecha llevamos casi el mismo recaudo en contribuyentes. Se ha cumplido la proyección. Se ha cumplido completamente la proyección y hemos tenido un apoyo inmenso de la ciudadanía en el cumplimiento de todas esas metas. Pero también venimos a la par trabajando en la solicitud ante el Agustín Codazzi para que Tuluá se certifique como un operador catastral y a partir del 1 de enero del año 2027 Tuluá sea su propio operador catastral, es decir, que todas las reclamaciones que puedan haber acerca de las actualizaciones catastrales se van a poder surtir en Tuluá, en nuestro municipio, tal vez en planeación, tal vez en Hacienda, pero acá en nuestro municipio, es decir, ya la gente no va a tener que ir a Cali a solicitarle a la gobernación o al operador catastral cualquier revisión de cualquier documento o cualquier revisión en el incremento de su avalúo catastral. Eso va a ser también inmensamente positivo y eso nos va a poder ayudar a solucionar temas que hoy no se han podido resolver a través de Vaya Avanza. Entonces, digamos que eso va a ser muy positivo. Venimos haciendo el trabajo, estamos haciendo el estudio para que eso sea así. Ya se hizo la solicitud ante el Agustín Codazzi, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la entidad rectora en el tema catastral, y yo creo pues que tal y como se están dando las cosas, los procedimientos, el 1 de enero del año 2027 Tuluá tendrá su propia operación catastral. Tuluá fue objeto de la máxima inversión por parte del Estado central, hablamos del gobierno nacional, de una inversión superior, estimada en 330.000 millones de pesos. Hablamos de la construcción del colector occidente, algo que lógicamente, alcalde, porque hay gente que no le gusta cuando se habla de esos temas. Cuando usted nos convocó a los periodistas tulueños a entregar esa noticia, pues resultaron un poco de propietarios de esa acción y de ese trámite. La gente poco conoce que había un proyecto muy bien formulado. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Salomón Ortiz, quien ya está asistiendo a las mesas técnicas a nivel nacional, ha estado súper ocupado, y entonces uno dice, hombre, vamos por buen camino incluso en la gestión, que es muy importante. Mire, más allá de ideologías, de política, de partidos políticos y todo eso, porque yo ni siquiera me puedo referir a ese tema, nosotros hemos tenido un apoyo importantísimo, como nunca en la historia lo ha tenido Tuluá, del gobierno nacional. Nosotros hemos logrado, ¿no? Y lo tenemos que reconocer además, es que yo lo tengo que reconocer como alcalde. Hemos tenido apoyo con recursos en salud, en infraestructura. ¿San Pedro Claver es producto de inversión nacional? La remodelación del puesto de salud de San Pedro Claver es producto de ese apoyo del Ministerio de la Salud, cerca de 245 millones de pesos.
Además, aunamos ahí recursos, esfuerzos conjuntos con recursos del hospital para poder hacer la recuperación de este puesto de salud. Pero la pavimentación de la vía a Puerto Frazadas, todos los programas, los equipos básicos de salud, el proyecto de cámaras de vigilancia, lo que venimos trabajando en el proyecto del Hospital Rubén Cruz Vélez, lo que venimos trabajando conjuntamente con el rector de la UCEBA en ese proyecto que ampliaría aulas, salones, auditorios para cerca de 4.000 alumnos a través del Ministerio de Educación, el colector suroccidental, que tal vez es el proyecto más grande que ha presentado el municipio en su historia, pero que además ya hoy está incluido en un documento que garantiza la ejecución de ese proyecto, la asignación de recursos y que posiblemente inclusive este año podríamos tener algo de recursos para poder comenzar las etapas iniciales. Es decir, nosotros reconocemos el apoyo del gobierno nacional. A nosotros nos ha importado fundamentalmente lo que beneficia a nuestro pueblo tulueño, lo que beneficia a la gente de manera directa. Por eso, inclusive hay proyectos conjuntos con la Gobernación del Valle del Cauca y con el gobierno nacional. El proyecto de Puerto Frazadas tiene 10.000 millones del gobierno nacional, 5.000 millones del gobierno departamental y 3.000 millones del gobierno municipal. Se conjugan en los esfuerzos de las diferentes instituciones. Hoy estamos trabajando el proyecto de cámaras, pero también nos va a apoyar el gobierno departamental con la instalación de 15 o 20 cámaras adicionales, inclusive con una tecnología de reconocimiento facial importantísimo para nuestro municipio. Es posible que este año terminemos con 100 cámaras instaladas y monitoreadas del Centro de Control y Vigilancia en el comando de la Policía de Tuluá. Es decir, son acciones inmensamente positivas en donde se trabaja conjuntamente con el gobierno nacional y con el gobierno departamental, que pareciese difícil porque pues a veces las relaciones son un poco tensas, pero a nosotros que nos interesa lo que beneficie a nuestras comunidades de manera directa, pues lo que nos ha correspondido es hacer la gestión y hacer la tarea bien hecha pensando en los proyectos que le sirven a la ciudadanía y no pensando ni en temas políticos ni en temas ideológicos. Ya eso lo determinará cada ciudadano en su forma de pensar o de ver las cosas. Ley de garantías. El municipio de Tuluá, digamos, fue acucioso desde el año anterior en tener todo preparado, porque el tema de ley de garantías traumatiza definitivamente la función pública en todo el país. Eso no es un secreto. Digamos que desde los equipos económicos y técnicos ustedes proyectaron desde el año anterior. Pasada la elección de segunda vuelta presidencial, o de primera, como sea, hay una fecha establecida para que llegue y la ley de garantías pues ya no opere más. Dentro de esa proyección, ¿cómo está el municipio a nivel de inversión? ¿No? Digamos que las grandes obras hoy, gracias a ese buen esquema, tiene, por ejemplo, en ejecución el santuario del Picacho, el tema del lago Chilicote, se continúan haciendo los toppings, se continúan construyendo los pavimentos rígidos, intervenciones a puestos de salud, en fin, hay cantidad de cosas. ¿Qué tan importantes son los recursos de la adición presupuestal una vez surtida la ley de garantías? No, todos los recursos son importantes porque impactan sectores específicos. Por ejemplo, hay un tema que es el de seguridad, para nosotros es importante, la adición tiene 970 millones de pesos que van orientados específicamente a la fuerza pública. Hay 2.700 millones que van orientados específicamente a recreación y deporte, al fortalecimiento de la recreación y deporte para nuestros niños y nuestras niñas en el municipio, o incluso también a adultos y adultos mayores. Es decir, todos los recursos son importantes para el municipio. No hacen parte de el conjunto total, pero son recursos adicionales que se ejecutan y benefician a nuestras comunidades. Igual nosotros seguimos funcionando con lo que tenemos y con lo que nos corresponde y ya, digamos, le dejamos esa responsabilidad al Consejo Municipal. Seguramente presentaremos el proyecto, le daremos continuidad a ese proyecto en las sesiones ordinarias de junio-julio, que seguramente es lo que se va a suceder y nosotros en mayo seguiremos trabajando en la presentación de proyectos de acuerdo que serán entregados al Consejo Municipal el 1 de junio para surtir los trámites correspondientes. Le voy a dar una pregunta y quiero que sea honesto conmigo. Hubo un gran alboroto a nivel mediático porque aquí desde las sombras, desde lo evidente, pues la gente comenta. Un viaje a Japón
A China. a China, donde supuestamente el alcalde iba y muchos especulaban que el consejo no le iba a dar autorización para que fuera. Otros salieron a decir que el alcalde cómo se iba a ir 28 días y que el caos y demás. Finalmente autorizaron al alcalde, porque eso es un hecho. Y finalmente el alcalde no fue. ¿Eso qué era? ¿Un pulso o qué? No, realmente mire, el Consejo siempre ha reconocido también que cada que nosotros salimos, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, lo hacemos buscando opciones, oportunidades, recursos, proyectos que beneficien a la ciudadanía tulueña. O sea que siempre hemos tenido ese apoyo en esas autorizaciones del Consejo Municipal para salir y yo en eso le agradezco mucho al Consejo Municipal esa posibilidad. No, son varias situaciones. Y a ver, y aquí hay una situación que yo trato de mantener en reserva porque es un tema privado específicamente y es que pues mi mamá ha estado realmente muy enferma, no lleva un mes en unas condiciones muy complicadas y pues yo pienso que habrá tiempo para poder hacer esos Primero él, viajes y hacer eso, entonces es fundamental ese ejercicio de familia, sobre todo de acompañamiento. acompañamiento. Mi mamá estuvo 15 días en cuidados intensivos, salió de la clínica, luego tuvimos que internarla, hoy en día está todavía en la clínica, Esperamos entonces que es se un tema recupere pronto. complicado para nosotros como familia, pues yo en eso pues soy muy respetuoso y no excluyo unos temas con otros, pero en eso tiene que haber un respeto. Ahora, la inmensa mayoría de esos viajes son viajes en los que le hacen la invitación especial al alcalde, es decir, son viajes institucionales. No se andan lagarteando los Sí, viajes. claro, no nos pagan tiquetes, nos pagan los peajes, es decir, son viajes, en su inmensa mayoría de los viajes que hacemos son viajes pagos por otras instituciones. Inclusive muchas veces en esos viajes ni siquiera tenemos viáticos. Es decir, lo que nos pagan y pare de contar y lo que nos gastemos, pues no lo tenemos que gastar del bolsillo nuestro. Pero pues también bien importante y ya realmente muy valioso que nos hagan esta invitación. No, esta es una invitación que está abierta durante todo el año. En cualquier momento tendré la oportunidad de ir y de poder compartir nuestras experiencias, de mostrar los proyectos que estamos trabajando y seguramente de lograr apoyos significativos para nuestro municipio. Alcalde, usted pidió protocolariamente la renuncia de sus secretarios. Habíamos hablado con usted, eso lo hacen todos los gobiernos. ¿Ronda en su mente reestructurar algunas secretarías, hacer algunos cambios estructurales dentro del grupo de sus colaboradores inmediatos? A ver, digamos que hemos tenido la oportunidad de hablar también con cada uno de los secretarios y asumir compromisos y responsabilidades para que no sea necesario el cambio en algunas dependencias. A esas alturas del paseo, ya con 2 años y 4 meses de gobierno, pues seguramente hay muchos funcionarios que ya conocen el funcionamiento y el desarrollo de cada una de sus dependencias. Entonces, es mejor ajustar que cambiar. Yo creo que esa condición, pero es indudable también que es sano para la administración municipal tener esa libertad de generar cualquier cambio en cualquier momento, pensando en lo que significa la ejecución de proyectos del municipio. Hay gente, entonces voy a dar un ejemplo bien sencillo para que la gente lo pueda entender. Hay gente que puede ser muy buena en la estructuración, pero no tiene las mismas habilidades para la ejecución. O hay personas que son muy regulares para la estructuración, pero pueden ser muy buenas para la ejecución. Y las empresas funcionan de esa manera y la función pública funciona de esa manera. Una cosa es la planificación y otra cosa es la ejecución. Y nosotros queremos que ese complemento funcione bien. Ya no nos quedan sino 19 meses de este gobierno. Es decir, ya hemos pasado 28 meses de este gobierno. De modo pues que estamos pues a puertas de poder cerrar este ciclo. Hoy, prácticamente ya nosotros en mayo estamos a 28, 29 días de la primera vuelta. El tema de garantías electorales y comportamiento del sector rural está completamente establecido ya. Sí, nosotros no tenemos ningún problema. Esta es una función que viene desarrollando muy bien el secretario de Gobierno y, por supuesto, un apoyo incondicional a la Registraduría Nacional. Alcalde, quiero agradecerle la inmensa gentileza de aceptar esta invitación. Qué bueno que los tulueños conozcan de primera mano de su mandatario pues lo que está haciendo.
De modo que mil gracias por A estar en la ustedes, mañana con Israel. Israel. Mil y mil gracias, muy formales. Nos vamos. Hoy, como todos los días, es un regalo maravilloso de Dios. Así que disfruten, amen, sueñen. Hoy es un buen día para decir te amo. Gracias, vida, te amo, vida. Dios mediante, el próximo miércoles estaremos con ustedes en la mañana con Israel. Chao, chao. En la mañana con Israel. Nos ves en la televisión, pero también estamos donde más te gusta, en tus redes. Síguenos en todas las plataformas y mantente conectado.